democracia está intervenida, emplazada desde hace muchos años. Hay un desacople, vamos a decirlo rápido, entre el capitalismo y la democracia. Los dispositivos que ha generado en los últimos tiempos el neoliberalismo están preparados para funcionar en una lógica que no es la democrática, ¿no? En todo caso, la paradoja, si se quiere, de estos tiempos es que las izquierdas o los movimientos nacionales y populares se hacen cargo del legado democrático. Es una paradoja porque en los años 70 para casi todos la democracia era un instrumento del capital, la democracia formal, la democracia burguesa, había montones de palabras de ese vocabulario. Y ahora se ha producido un giro en el que se debe meditar, porque son las ultraderechas las que se valen de este modo en que la democracia quedó definitivamente intervenida por los dispositivos del poder. Cualidades fundamentales de los dispositivos neoliberales es haber podido romper todos los puntos de amarre históricos. Hay un montón de gente para la cual la historia ya no les dice absolutamente nada. Quiero decir con esto que esos puntos de amarre, de anclaje de la historia, no son operativos como antes. Es decir, los legados han quedado en suspenso para muchísimos segmentos de la población. No tienen una operatividad simbólica importante. Y después la derecha juega con otro aspecto, que es que voy a un tema más freudiano. La cultura exige siempre un no. Ingresar a una cultura es renunciar a pulsiones. Ahora, la derecha juega que no hay que decir que ese no es un robo. Un robo que hacen los políticos. Los impuestos, las restricciones, las cuarentenas. Ellos dicen que ese no favorece nada, que todo lo contrario, que es un robo de los progresistas o de los nacionales y populares. Así que te dejan de tu lado las responsabilidades, las restricciones, el no, y en cambio ellos se sitúan en un ángulo en donde no hay ningún no. Bueno, en primer lugar te debo decir que el discurso de odio en un sentido estrictamente teórico no es propio, porque el discurso ya implica una mediación, pero el odio es más bien una pasión imaginaria en donde verdaderamente el otro se ha apropiado de algo que es mío, que me pertenece, que lo ha robado, y que si ese otro no se hubiera apropiado de eso, yo podría acceder plenamente a eso. Es decir, en otros términos más igualísticos, el otro se ha apropiado de mi goce. Si vos ves todos los argumentos racistas, xenófobos o incluso contra los gobiernos, de lo que se trata es de deshumanizar a los que se ataca, y si son inmigrantes es porque son vagos o cerdos o no trabajan en los días que corresponde, y si son gobiernos nacionales y populares de izquierda son castrobolivarianos, ahora peronistas, como acusó Ayuso al gobierno de Sánchez, de tal manera que se les retire la condición de lo propio, no forman parte de nosotros, ¿no? Y bueno, ahí el odio empieza a encontrar un terreno muy propicio. Bueno, yo creo que sería interesante, si lo tuviera que resumir, ¿no? Para los movimientos de izquierda o los nacionales y populares, entender un poco cómo está hecho el sujeto. Y para mí la teoría material del sujeto la propuso el psicoanálisis. Hay teorías neurológicas, hay teorías genéticas, en fin, todas esas pueden dar un posible horizonte atractivo. Pero al final la política la hace con el sujeto que desea. Entonces el psicoanálisis permitiría entender que el campo del interés no se puede reducir al cálculo de la utilidad. Tampoco para los grupos de poder, ¿eh? Habría que pensar una estructura que no tenga una interna tan desgastante, que además habría que pensar porque a cada uno de los desgastes que se produjeron hubo un giro más conservador como resultado, no un giro a la izquierda. Y después habría que ver, en fin, habría que reinventar un nuevo tipo de estructura política.
tengo muchas dudas y muchas incógnitas al respecto. Y además, en un momento del mundo, esto es importante, donde si te fijas, todas son fórmulas de un progre y un conservador juntos. Porque es así lo de Lula, es así lo de Petro. El otro día estaba hablando con los amigos colombianos, Petro habla con los uribistas, con los narcos, con todos para ver si puede armar algo parecido al Estado colombiano. Boric está también ahí acorralado. Es decir, que si bien está esta corriente favorable de nuevos líderes progresistas en América Latina, la característica de todos es que hay un equilibrio entre la pata progresista y la pata conservadora. ¿Cómo sería eso en Argentina? La verdad que habría que verlo.